Para hablar del tema quiero saludar a Fermín Mármol, él es abogado, criminalista. No sin antes comentar que si uno repasa las redes sociales, va a encontrar, por supuesto, diferentes posiciones, pero lo que refiere es una situación de tensa calma, como corroboran nuestros periodistas en Caracas. Se estarían agrupando en los colectivos en algún lugar de la capital de Venezuela. ¿Para qué? No se sabe. ¿Tienen destino? Tampoco se sabe. Lo cierto es que el enfrentamiento ha sido entre estos colectivos armados por el propio gobierno venezolano y las fuerzas policiales del chavismo. Fermín Mármol, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. ¿Por dónde comenzar? Esto ocurre en la capital venezolana, esto acapara la atención de los venezolanos desde primeras horas del día y hasta esta hora no se tiene una declaración oficial de qué está ocurriendo, por qué está ocurriendo, por qué se hizo un allanamiento, por qué se produjo el enfrentamiento, ni se sabe a ciencia cierta cuántas son las víctimas. Se habla de 5 a nivel oficial, sin embargo, hay quien dice que son muchas más. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Dania. Para mí un placer estar contigo en tu programa La Tarde. Sinceramente, este es un episodio más del clima de crimen y violencia que azota a Venezuela en el año 2014. Recordemos que Venezuela está en sitiales muy negativos, no solo en el hemisferio, sino en América, en temas de homicidio, secuestros, tráfico ilegal de drogas, corrupción. Esto según la OEA, la ONU, Transparencia Internacional, entre otras organizaciones que miden el tema de crimen y violencia en el mundo. Este es un episodio grave en la ciudad capital. Esto se veía venir. Estos son pequeños monstruos sociales que vienen alimentándose desde el año 2002, que ya crecieron y que están cobrando autonomía. Y esto es una historia criminológica y sociológica que ya ha pasado en otros países latinoamericanos. Cuando no se le pone coto a tiempo a los microestados que empiezan a nacer en nuestros países, se convierten en organizaciones organizadas muy poderosas y vemos con mucho lamento que hasta este momento ni el ministro del Interior y Justicia ni la Fiscal General de la República se han dirigido a la población venezolana para explicarnos qué está aconteciendo, para explicarnos qué piensan hacer, y eso lo lamentamos. Ciertamente, como usted dice, no hay autoridad que haya digamos, dado algún tipo de explicación y que arroje claridad de lo que ocurre. Ahora, sería bueno, abogado Mármol, que le explicáramos un poco a nuestra teleaudiencia estos colectivos de lo que venimos hablando en La Tarde hace ya varios días por diferentes episodios, fueron armados por el propio gobierno venezolano, es decir, las armas no las sacaron de un sombrero de copas. Es cierto. Recordemos que Venezuela tiene aproximadamente 1.500 parroquias a nivel nacional y estos colectivos armados y violentos tienen presencia activa en al menos el 10% de las parroquias. Es decir, que alrededor de 150 parroquias de este país tienen presencia de colectivos armados y violentos que son fuerzas paramilitares o parapoliciales en el país, que tienen la custodia de los locales comerciales que tienen asiento en esas comunidades, que controlan el tema del urbanismo, que controlan la vida ciudadana inclusive, y que la policía tiene que pedir permiso para hacer operaciones de investigación criminal e inclusive de patrullaje. Esa es la realidad. Estos colectivos armados y violentos tienen la fachada de ser guardianes de la revolución bolivariana, guardianes del proyecto político del presidente Chávez, y eso ha servido de patente de corso, de una vacuna de inmune. Y esa es la gran tragedia de Venezuela, que la ley no impera para todos, y hay personas que a título individual, pero también personas que a título colectivo están por encima de la ley. Y una de esas personas que a título colectivo están por encima de la ley en este país son, sin lugar a dudas, los colectivos armados y violentos. Abogado Mármol, ¿se le fue de las manos este asunto al gobierno de Nicolás Maduro? El haber, no quiero
decir asesinado, es decir, perdió la vida o perdieron la vida dos líderes de estos colectivos. Se espera represalias, es decir, uno revisa las redes sociales, hay temor en la gente, en los propios funcionarios del Estado. Su pregunta muy interesante, me permite hacer varios comentarios. Primero, al menos el gobierno hoy está en una gran encrucijada. ¿Qué piensa hacer? ¿Replegar a la Policía de Investigación Criminal y replegar a las policías uniformadas? ¿O al contrario, piensa apoyarlas para que se desmantele un microestado tan peligroso como son los colectivos armados y violentos que han hecho tanto daño a la sociedad venezolana? Está en una encrucijada, tiene que tomar una decisión. ¿Por qué? Recordemos que la Revolución Bolivariana tiene 15 años gobernando el país y ha aplicado esta Revolución Bolivariana 21 planes de seguridad distintos. Y después de 21 planes de seguridad distintos, estamos de tercer lugar en homicidios de América, estamos en el séptimo lugar de más secuestros de todo el planeta Tierra, estamos dentro de los 20 países que menos controla su territorio para evitar el ingreso de drogas, pero también el egreso de esas drogas ilícitas, y estamos, por supuesto, dentro de los 9 países más corruptos de la urbe. Entonces, visto este panorama de crimen y violencia en el país, uno de los microestados que hay que desmontar, reitero, son los colectivos armados y violentos. Está en una encrucijada. ¿Qué va a hacer? Porque las políticas públicas, por ejemplo, de desarme voluntario, las políticas públicas de patrullaje inteligente o por cuadrante, las políticas públicas de pacificación, nunca tendrán éxito si no sometemos a la ley a estos intocables. Y vemos cómo tienen a menos de 1 kilómetro lineal del Palacio de Gobierno de este país un gran problema de seguridad pública donde civiles con armas cortas y armas largas se están enfrentando contra la Policía Científica de Venezuela, a menos de 1 kilómetro lineal de distancia del Palacio Presidencial. Una última pregunta, abogado Mármol. ¿Es pudiéramos pensar que es el comienzo apenas de un enfrentamiento que puede durar horas, días? Yo estimo, y estoy casi que seguro, que miembros del alto gobierno se están comunicando con estos colectivos armados y violentos para buscar una solución honrosa. Esto se debe estar manejando en 2 ámbitos. Un ámbito policial, de represión legal del delito, que encabeza la Policía Científica de Venezuela, amparado seguramente en ya fiscales del Ministerio Público, pero por otro lado tienen que estarse produciendo contactos telefónicos y reuniones clandestinas en el ámbito político para tratar de que estos grupos rebeldes de la revolución traten de seguir la línea política de la revolución y tratar de que este capítulo que tiene muy preocupada a la sociedad venezolana, sobre todo a la caraqueña del casco central y también a la opinión pública internacional, trate de que no llegue a altas horas de la noche y mucho menos que llegue al día de mañana. Yo creo que se va a imponer el tema político y va a tener que el gobierno decidir qué va a hacer a partir de mañana. ¿Vamos a perseguir a las personas que violan todos los días las leyes o vamos a permitir que haya intocables en el país y que el imperio de la ley sea muy relativo? Porque eso, de hacerse así, no estimo que vamos a tener un final feliz en el año 2014, donde ya solo en Caracas se han asesinado a más de 100 policías. Quiero darle las gracias a Fermín Mármol, abogado, criminalista, por estar con nosotros en NTN. Buenas tardes, muy amable de su parte. No, siempre a la disposición. Gracias.